Amén, gracias. Estamos ahí, vayan conmigo por favor, Primera de Reyes, por favor, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, por favor. Primera de Reyes, capítulo 19. Quiero que vean conmigo en el versículo 11, por favor. Versículo 11, 19, 11. Por favor, ahorita llegamos a la lección que estamos enfrente de nosotros. Quiero dar una base a donde vamos a continuar en esta noche la lección. Estamos hablando sobre los errores del don de hablar en lengua. Los errores del don de hablar en lengua. ¿Estamos ahí? Dice así la Biblia: y él le dijo: sal fuera y ponte en monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y a un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué dice, hermanos? Un silbo apacible y delicado. Dice la Biblia que Dios le habló a Elías con un silbo apacible y delicado. Uno de los errores, hermanos, del movimiento carismático es que ellos creen que el hablar en lenguas estáticas es la manera en que Dios se comunica con los cristianos. Es la manera que Él se comunica con nosotros. Hermanos, yo no sé usted, hermanos, pero la Biblia dice aquí en Apocalipsis 22, y lo acabamos de leer al comenzar, Apocalipsis 22, una vez más. Creo que es muy entendible la palabra de Dios, no necesitamos explicarla tanto. Pero dice claramente en el versículo 19 y 18, dice: si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, hay una seriedad, hay una importancia que Dios le pone a su palabra. La palabra de Dios, hermanos, dice claramente la Biblia que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dios, hermanos, ha establecido, Dios ha dicho, con sus palabras creó el universo y la tierra. Hermanos, la palabra de Dios merece más de nuestra lealtad y más de nuestro respeto. Ya hablamos de esto la semana pasada, hablando sobre cómo los musulmanes cuidan más su libro santo de ellos que tristemente muchos de nosotros los cristianos. Hermano, yo creo que nuestro punto de vista o la manera que nosotros nos sentimos de este libro y de su enseñanza y la lectura de este libro y la manera que debemos de pensar de él determina cómo somos espiritualmente, cómo estamos espiritualmente. Sinceramente, hermanos, yo creo que la razón por qué cuando venimos al Señor y estamos en fuego para el Señor y no miramos las cosas negativamente, miramos las cosas positivamente, y no había mensaje que Dios no nos hablara, no había canto que no nos conmovía, no había ofrenda que no queríamos participar, no había oportunidad de servir que no queríamos nosotros hacer. Pero yo creo, hermanos, conforme el tiempo haya pasado, no es que usted ha cambiado, no es que la iglesia ha cambiado, es que usted ha cambiado en su manera de ver este bendito libro. Esa es la triste realidad. Esa es la triste realidad. Estamos desnutridos espiritualmente porque no tenemos una buena dieta de la palabra de Dios en nuestra vida. Esa es la triste realidad y esa es la verdad, el por qué cristianos caen espiritualmente, por qué llegamos a hacer cosas que traen vergüenza al nombre de Cristo, que traen un reproche al nombre de Cristo, porque nos desviamos de la palabra de Dios. Salmo 1 dice la palabra de Dios, vayan conmigo por favor, Salmo 1. Bien claro es la palabra de Dios y sencilla que un niño la puede entender. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué dice la Biblia? Está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice que debe haber una delicia en la palabra de Dios. ¿Cómo se siente ahorita de la enseñanza? ¿Cómo viene? Pregúntese usted, no ignore la pregunta.
¿Cómo viene? ¿Cómo se siente ahorita respecto a la enseñanza de la palabra de Dios? Le garantizo que tuviera la oportunidad de hablarle a uno de los nuevos en la fe ahorita. Aquellos que son nuevos, aquellos que acaban de conocer a Cristo, aquellos que están en fuego en su primer amor, su perspectiva sería muy diferente a la que muchos de nosotros traemos. Qué fácil caemos en ese error, hermanos, de ver la palabra de Dios como algo aburrido, algo más. Y ya escuché eso, ya lo oí, ya ni siquiera vamos a la escritura, ya ni siquiera notamos nada, ya no buscamos con hambre la palabra de Dios, hermanos. Y se ve por fuera. Se ve en nuestra vida la apatía, la indiferencia, la vanidad, la vanagloria, el orgullo. Se ve, mi hermano. Entre más lejos de la palabra de Dios, más lejos voy a emilar a Dios, más lejos voy a estar de ser un ejemplo, de tener el Espíritu de Cristo, hermanos. Qué importante es el estudio de la palabra de Dios. Dios nos habla, hermanos, nos comunica a nosotros a través de su palabra. La razón por qué este movimiento carismático se ha desviado tanto y está tan erróneo y tan perdido, hermanos, que no hay salvación en esa secta. No hay gente siendo salva genuinamente. Es porque se han desviado de la palabra de Dios. Creen más en sueños, creen más en revelaciones, en profecías, y que esta hermana dice esto y que este hermano dice aquello, y que yo miré en este sueño y por eso pienso así. Mi hermano, todo lo que Dios quería decirnos está aquí. No hay que añadir ni quitar. Dios lo ve muy importante. Esta palabra extático que está en éxtasis. La palabra éxtasis. Éxtasis es un arrombamiento del alma que se siente transportado afuera del cuerpo. Afección nerviosa caracterizada por la abolición de la sensibilidad y la exaltación mental. Viva admiración, placer extremo causado por una persona o cosa. Note en lo cual ellos establecen su movimiento, lo establecen en palabras o lenguas estáticas. Algo que no se entiende, algo que no puedes comprender. Los carismáticos hacen menos a la eterna palabra de Dios escrita en los cielos para siempre. Hacen menos de ella. Ellos dicen que esta es la manera en que Dios se comunica con su pueblo, el cual es por un mensaje dado en un lenguaje que no se conoce. Esto demuestra, hermanos, que el diablo es engañador, que solo trae confusión. Él está atrás de este movimiento. Porque no hay peor cosa, hermanos, de venir a una iglesia y no saber qué es lo que se cree allí. No hay tal cosa de decir tener una religión, pero la religión no te da seguridad, no te da certeza. Yo recuerdo por años estar así en una iglesia, una religión católica, que nos hacían hacer esto y este sacramento y ahora esto, y que ve y confiésate, y que lo otro, y tantos reglamentos para al fin de todo no saber con certeza dónde vamos a morir, dónde vamos a ir cuando moramos. Qué triste, hermanos, qué ceguera espiritual. Tantas sectas y religiones que no son claros, ni ellos mismos saben lo que creen, ni ellos mismos entienden su totalidad, su doctrina. Dicen creer lo que creen, pero mucho de lo que han creído, hermanos, es una serie de estudio que han aprendido a repetir para defender su fe. Pero cuando se mete uno profundamente en la palabra de Dios, comienza la luz de Cristo a alumbrar en sus ojos y comienza a darse cuenta que algo que estamos haciendo está mal, y solitos salen de ahí. Tuvimos la oportunidad de estar allí en Perú, y a un lado de unas iglesias donde visitamos había una iglesia de estas de la que estamos estudiando. Y había canto y cantando, y estaban bailando en ese lugar, literalmente bailando. Parecía uno de esos lugares que hacen la zumba. Y ahí estaba el pastor en la entrada bailando, y ahí está toda la demás gente adentro bailando. Parecía que estaban bailando, y el ritmo de la batería y de la música, repetición, y no decían nada, nada. La misma cosa lo repetían y lo repetían y lo repetían y lo repetían y lo repetían. Y así la gente moviéndose hasta que el cantante comenzó a decir: salta, 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 salta. Y cuando él comenzó a decir eso, una mujer comenzó a saltar. Y después pronto otra comenzó a saltar incontrolablemente. Y hermanos, yo digo, ¿dónde está la verdad? Por eso la gente del mundo no quiere nada que ver con el cristianismo, porque ven esas aberraciones, esas cosas que son falsas. Dicen: si eso es cristiano, yo no quiero nada de eso. Qué payasos, qué tristeza, hermanos. Ellos ven más organizado y más sacrosanto su falsa religión que esa cosa que ellos hacen en las esquinas de tantas vecindades.
Los carismáticos, hermanos, es lo que hacen. Tristemente su creencia es minimizar la palabra de Dios. Por eso cantan por 1 hora y predican por 15 minutos, si es que predican. Porque el énfasis no está en la palabra de Dios. Cuando las personas que tienen como intérpretes tratan de interpretar lo que se supone que alguien ha hablado en lenguas, dicen que esto es lo que Dios les dijo. Y eso es basura, hermanos. Yo no necesito otro hombre que me traduzca a mí lo que Dios quiere decirme a mí. Yo no necesito ir a otro hombre para que me deje saber qué es lo que Dios quiere decirme a mí. Yo creo, hermanos, firmemente que Dios habla a cada individuo. Bueno, gracias por los amenes. Yo creo que Dios nos habla, hermanos. Yo creo que Dios nos habla a través de diferentes situaciones y circunstancias. Yo creo que Dios habla a aquel que quiere escuchar. El error, o de decir, si Dios no quiere que usted le agregue o quite eso quiere decir que eso es todo lo que Él quiere que sepa. La palabra de Dios no necesita añadición, no necesita que la interpretemos de diferente manera. La palabra de Dios dice que no es para interpretación personal, individual. La palabra de Dios es bien clara, hermanos. Tenemos que aceptarla y creerla tal y como es. No necesito buscar más sueño. Yo sé que algunos de ustedes hasta han dicho, quizás alguien más, que han tenido un sueño. ¿Y qué quiere decir ese sueño? A lo mejor es porque está comiendo demasiado pizza o tacos de chicharrón al final, en la noche. Si comenzara a comer más saludable, no tendría tantas pesadillas en la noche, hermano. Podría descansar más tranquilamente. La mente es algo increíble y a lo mejor necesita dejar de ver tantas películas. Pero el problema no es que Dios está buscando interpretarle a usted, revelarle a través de sueño. No, ¿cómo no, pastor? Yo sentí que Cristo vino y me habló a mí. Ahí en la casa se sentó y hasta me pidió un café. Hermano, la gente dice así. El problema es que cuando nos abrimos o exponemos a eso, de creer algo así, estamos haciendo a un lado la palabra de Dios. Estamos diciendo que esto no es suficiente. Estamos diciendo que, bueno, entonces ¿para qué necesitamos esto? Hay que guardarla y a ver cómo Dios le habló, hermana. ¿Qué le dijo Dios a usted, hermano? Y comienzan a hablar un montón de cosas que no tienen sentido, hermano. Y eso crea un ambiente de confusión y sabemos quién es el padre de la confusión. El error de decir que Pentecostés fue la primera vez que se habló en lenguas extáticas e incomprensibles. Los adivinos en el Antiguo Testamento hacían lo mismo. Isaías 8 a 19, vayan corriendo ahí. Isaías 8, 19, por favor. Isaías, por favor, vayan corriendo ahí. Isaías 8, por favor, vayan corriendo ahí. Isaías 8, 19 al 20. Isaías 8, 19 al 20. Dice así: y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que traerá un hombre con una vaca y 2 ovejas, y a la causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. ¿Estamos ahí? No, ¿verdad? Pero también está muy buena la historia. Me dio hambre al estar leyendo eso. Dije, ay, mantequilla, dije, pan. ¿Qué estamos haciendo aquí, verdad? Isaías, esas son las pesadillas, ¿verdad? Isaías 29:4. Entonces serás humillada, hablarás desde allá también. Estamos bien, ¿verdad? Hablarás de la tierra y tu habla saldrá del polvo. Dice, y será tu voz de la tierra como la de una ¿qué? Y tu habla susurrará desde ¿qué? El polvo. Note que Dios habla de un hablar del polvo, un hablar de susurrar. Susurrar es un murmurar, un ruido como al viento del agua. 1100 años antes de Cristo, esto ocurrió. En el día de Pentecostés no hubo intérprete, ni hubo lenguas estáticas, pero cada uno, dice la Biblia, entendía el mensaje en su propio lenguaje o dialecto. Todas las veces
que la Biblia, cuando se menciona lenguas estáticas en la historia de Israel, tenía que ver con los adivinos o lo oculto del diablo, no del cristianismo. Síganme, por favor. Siempre que había este asunto de cosas místicas y de ocultismo, tenía que ver con los adivinos. Es un asunto, hermanos, que es un error tan grave y tan ignorante de la Escritura decir que el día de Pentecostés fue primera vez que sucedió lo que es el lenguaje estático, el hablar en lenguas. El error número 7, el error de asumir que Dios es el autor de las lenguas estáticas. En Génesis capítulo 11, vayan ahí por favor, Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, por favor. Vemos la torre de Babel. Génesis capítulo 11, por favor. Dice el versículo 3, por favor. Versículo 1, perdón. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Note la palabra lengua. Sí la están viendo, ¿verdad, hermanos? Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les será desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendámonos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su qué. Pero nunca ahí dice, hermanos, que no me entiendan a mí. ¿Sí están viendo eso, verdad, hermanos? Dice que entre ellos no se iban a entender. Y causó Dios, dice el versículo 8, así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Dejaron de trabajar, dejaron de edificar cuando no eran capaces de entenderse. Pues la necesidad en el día de Pentecostés, al fin de que Dios hiciera la obra que quisiera que se hiciera, que Él quería que se hiciera ese día, ponga atención acá, tuvo que dar el don al apóstol y a los apóstoles para, al predicar la palabra de Dios, cada hombre entendiera en su propio lenguaje. El fin de lo cual hubo gente salva, 3,000 personas salvas. Esto es bien importante lo que estamos diciendo. En el Nuevo Testamento la palabra lenguas es mencionada de los discípulos hablando y testificando en lenguas, o también de los perdidos gentiles dando testimonio en otros idiomas, nunca en lenguas estáticas. Han habido testimonio de personas que han salido del oculto, o sea, de ese movimiento del oculto, que al hacer lo mismo que hacen en las iglesias pentecostales, mientras hablaban en lenguas estáticas, oían a otros blasfemar a Cristo y a Dios. Les conté de la experiencia que tuvo el pastor Kevin Wynn con su amigo conocido, el cual visitó aquella iglesia, y como sabía él Swahili, entendió él que lo que estaban hablando era Swahili y no lenguas. Y dijo él: lo que está diciendo él ahorita está blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Hermano, es una falacia y es un engaño bien enorme que ha desviado a muchísimos de conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. La iglesia carnal en Corintio tuvo problemas con esto. Por eso hubo inmoralidad. La confusión nos lleva a la inmoralidad. Cuando no hay claridad, cuando no hay un énfasis en la verdad de la palabra de Dios, hermanos, cuando escasea la verdad, la Biblia dice sin la palabra de Dios, sin la visión, sin la palabra de Dios, hermanos, el pueblo de Dios va a ser desenfrenado.
se desenfrena. Y qué importante es, hermano, el énfasis de la palabra de Dios. No deje que sus hijos se queden en casa. Tráigalos a la enseñanza y predicación de la palabra de Dios. No deje que anden perdiéndose entre los pasillos de la iglesia, que anden ellos haciendo otras cosas y no estén sentados escuchando la palabra de Dios. No haga ese error, hermano. Sujételos, oblíguelos a estudiar, oblíguelos a preguntar: ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué notaste? ¿Qué escribiste? ¿De qué habló el pastor? ¿De qué habló tu maestro? Sométalos, querido maestro. Usted tiene una responsabilidad enorme, de lo cual usted va a dar cuentas a Dios un día al cielo, allá en el cielo. Usted no puede llegar a enseñar la palabra de Dios como si fuera nada más una otra cosa que usted está leyendo. No es un libro poético más, no es un libro nomás de historia más, es la palabra de Dios. Y si usted no la estudia y la medita y la ama y viene estudiado, viene lleno de ella, lista, entregado lo que es el mensaje, hermanos, Dios no le va a usar como Él quisiera usar, hermano, hermana. Qué importante es la enseñanza de la palabra de Dios. Qué importante es. No podemos minimizarlo, no podemos hacerlo ignorante. No se trata de nomás yo abrir mi boca y dar mi opinión y gritarles y hacerles sentidos como que estábamos en fuego y que somos bautistas fundamentales y levanto el polvo y todos salimos como que ahora sí el pastor predicó, pero no se edifica, no conoce bien su doctrina, anda de aquí y para allá, no se anda entremetiendo entre familiares que son pentes y acá y allá y no sabe ni qué creer. Y anda creyendo, de repente usted piensa que a lo mejor perdió la salvación. Querido hermano, es por ignorancia de la palabra de Dios. Yo estoy por predicar y creo en predicar. Dios ha escogido la locura de la predicación, pero también es necesario el estudiar la palabra de Dios. ¿Tiene su palabra abierta ahorita? ¿Tiene su Biblia abierta ahorita? ¿Vino listo con una pluma? Qué triste que semana tras semana hacemos copias para que usted la llene y tome el tiempo de llenar, y ustedes padres no ponen el ejemplo a sus mismos hijos. Le regaña y dice: estudia bien, sé un buen estudiador, ve a la escuela, estudia acá. Y cuando se nos da la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, la guardamos y a ver, como si tuviéramos una memoria de oro, que yo recuerdo todo lo que dijo el pastor. Pero eso demuestra nuestra soberbia, nuestro orgullo. Eso demuestra la falta de espiritualidad realmente, porque entre más espiritual debemos ser más humildes. Entre más cercas a Dios debemos de entender que debemos ser más estudiantes de Dios, mi hermano. Un día que usted deje de crecer y aprender y ser estudiador de la palabra de Dios, ese día, querido hermano, ha comenzado su caída espiritual. No tiene excusa. No tiene excusa. No tiene excusa. ¿Dónde está su Biblia esta noche? ¿Cómo es que vino a la iglesia sin Biblia? ¿Cómo es que vino? Es como meterse al baño sin jabón. ¿Dónde está su Biblia esta noche? Padres, examinen sus hijos. ¿Dónde están sus Biblias? ¿La trajeron o no? Y si no la trajeron, dígale: próxima semana traes una Biblia, y vas a traer Biblia cada vez que le a la iglesia. Porque así son los hijos. A veces quieren ser mañosos, quieren venir a la iglesia con su tarea en vez de su Biblia. ¿Dónde están sus hijos esta noche? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Esta falta de carácter, de ver la importancia de la palabra de Dios. Por eso nunca les preguntamos: ¿cómo te está yendo en matemáticas? ¿Cómo está yendo en inglés? ¿Cómo te está yendo en esta materia? ¿Cómo estás en la escuela? Ahí nos enojamos cuando sale el reporte al fin del año y queremos regañar y enojar. ¿Por qué? Mira cómo salió. Pero no sistemáticamente andamos averiguando a ver cómo vas y cómo está tu estudio y esto y lo otro. Y hermanos, es muestra y señal de cómo está nuestra actitud hacia el estudio de la palabra de Dios. Hermano, sea estudiante, o usted ya sabe todo. Si quiere me siento, usted se viene al púlpito para enseñarnos. Yo no tenía ningún problema sentarme al lado de mi esposa, pero demuestra nuestra soberbia y nuestra apatía. Y le voy a ser sincero: apestamos a Dios. Apestamos a Dios. Venimos como que, ¿qué venimos al parque o qué? ¿Qué venimos a hacer, pues? ¿Qué más tengo que predicar? ¿Qué más tengo que decir? ¿Quiere que vaya usted directamente? ¿De qué va a servir? Más que se molesta usted y quizás yo me molesto. Nos hay un pequeño de tensión y que ¿por qué el pastor? ¿Y de qué sirve? ¿Quién fue edificado?
Lo que estoy diciendo, queridos hermanos, es que ruégale al Espíritu Santo, ruégale a Dios, que Dios le hable, hermanos. Si no se siente incómodo ahorita esta noche, hay un problema. Hay un problema. Hermano, Dios nunca nos va a bendecir más allá. No es un asunto de pretender, iglesia. No es un asunto de pretender ser cristiano. Esto no es una falacia. Esto no es mentira, hermano. Esto es verdad. Somos la iglesia de Cristo. Somos su pueblo, hermanos, adquirido por Él, pagado por un precio muy alto. Yo no quiero pretender, yo no quiero ser esto de nomás ahí. Pues ok, mira. No, hermano, yo quiero que sea real. Yo sé, he estado ahí cuando usted está. A veces venimos cansados. A veces trabajamos 10, 11, 12 horas en la fábrica. Tenemos que levantarnos a las 3 de la mañana, llegar camino allá al lugar de trabajo y trabajar todo el día. Y llega a la casa, no tiene chance de hacer nada más que cambiarse, venir corriendo a la iglesia, ponerse una corbata ahí en el carro para venir a la iglesia, porque Dios merece que yo me vista lo mejor para Él, no como si voy a un parque. Eso no les gustó a algunos, ¿verdad? Pero si fuéramos una entrevista, fuéramos a algo importante, ahora sí, oye, a ver, sácame el calcetín. La iglesia carnal en Corintio tuvo problemas con esto. Por eso hubo inmoralidad. Por eso hubo inmoralidad. Es increíble lo que somos capaces de hacer. Mírenme acá, hermano, no se hagan locos. Es increíble lo que somos capaces de hacer como cristianos. Cosas irracionales, de vergüenza. Qué tristeza, qué vergüenza lo que acontece entre el pueblo de Dios. Y todo viene de cómo vemos este bendito libro. El becerro que ofrecieron abajo de las montañas Sinaí, en Éxodo 32, se corrompieron en su inmoralidad, porque no supieron esperar en la palabra de Dios. Cuando Dios dividió las lenguas e idiomas en Génesis 11, no hubo inmoralidad, sino que todos se repartieron en la tierra. Dios no es autor de confusión, sino de orden. Cuando Dios hace algo, cuando Dios comunica algo, cuando Dios impacta, siempre va a impactar a través del orden. Nunca vamos a ser peor de lo que estábamos, siempre vamos a ser mejores. Cuando Dios nos habla, cuando Dios recalca alguna verdad, siempre vamos a salir mejores cristianos de lo que entramos. Dios no es autor de confusión, sino de orden. El error de dejar, número 8, el error de dejar a una mujer hablar en lenguas. 1 Corintios 14, 34, vayan corriendo ahí por favor. Y aquí vamos ya a la recta final. 1 Corintios, y ver estas hermanitas bajar desde el cerro, hermanos, allá en Perú. Desde allá arriba, hermanos, por unas montañas donde casi se resbala y donde tiene perros donde quiera, hermano, y tienen que caminar esquivándose lo que hacen los perros, bajando, caminando. Tratamos de subir nosotros a medio camino, y una hermana todavía venía bajando desde allá arriba, y cada servicio, y subía hasta allá arriba con su Biblia en la mano. Y nosotros, ¿cómo venimos esta noche? 1 Corintios 14, por favor, versículo 34. Vuestras mujeres callen en la congregación. ¿Alguien no entendió eso? Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Están ahí. Hermanos, el Pablo les habla a los corintios de la mujer que está predicando y orando en la congregación. Noten en 1 Corintios 11, por favor. 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, me quedan unos minutos nada más, por favor. 1 Corintios 11, versículo 3 al 5. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Dice versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón.
Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede ¿de quién? Juzgar vosotros mismos en propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a aquellos que les gusta crecer el cabello, ¿verdad? Córtese el pelo, hermano. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros tenemos tal costumbre, ni las iglesias ¿de qué? No va a haber contención. La palabra de Dios es clara, dice Pablo. Nosotros no tenemos esa costumbre aquí. Vamos a hacer las cosas como deben de ser. Había mujeres queriendo pararse y profetizar y hablar en la congregación. Dijo Pablo, no, esto no está bien. Yo creo que no hay nada malo que una mujer testifique públicamente de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero predicar y orar no es aceptado por Dios. Si ella tiene alguna pregunta, la Biblia dice que se le pregunte a su esposo en casa. Por eso, querido hermano, usted debería ser estudiante de la palabra de Dios. Para cuando su esposa venga a usted y le haga preguntas, oye, el pastor dijo esto, oye, ese pastor dijo aquello, ¿qué dice? ¿Qué piensas? ¿Qué dice la Biblia? Y que el hombre diga, no, pues no sé, vieja. Y luego la mujer tiene que andar buscando y le prende la televisión a aquel pente, en vez de aprender de su esposo. 1 Timoteo 2, por favor. 1 Timoteo 2, yo creo que el hombre en la iglesia, en el hogar, perdón, debería ser el que más conoce, más estudia la palabra de Dios. No, hay mujeres que conocen más, hay mujeres muy estudiadoras de la palabra de Dios, muy espirituales, creo que muchas veces más espirituales que nosotros, pero el hombre de Dios debe ser estudiante de la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, dice la palabra de Dios rápidamente. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en ¿qué? Silencio. Un hombre es una persona que ha llegado a la edad viril, cerca de la edad de ser un joven. En toda otra instancia la mujer puede hablar. Ellas pueden enseñar a las jovencitas, a las ancianas, a las esposas jóvenes y a los niños o niñas. La mayoría de las personas que hablan en lenguas en las congregaciones carismáticas son las mujeres. Número 9, el error de decir que lo que pasa en sus iglesias carismáticas es lo mismo que pasó en el día de Pentecostés. Usted no ve las lenguas repartidas y 3,000 salvos y bautizados cuando ellos hablan en lenguas. Eso es solo un tiempo de emocionalismo. Lo que yo sí respeto de ellos es que ellos quieren ser llenos del Espíritu Santo, pero de la manera o la razón equivocada. Por lo menos ellos buscan la llenura del Espíritu Santo. Están erróneos, están mal, buscando lo mal, pero por lo menos tienen el deseo. Por lo menos tienen el deseo. Es una bola de confundidos. Llegan a la iglesia, los niños andan caminando con la tetera en la boca, caminando entre la gente, mirando a la gente, y la gente así en el servicio. Y los niños caminando entre ellos, nomás mirando con una tetera, mirando a los adultos. No hay orden, no hay ujieres, no hay organización, no hay quien va a predicar. El mismo que está enfrente está cante y cante. Alaba a Cristo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y solo repetido, ahí nomás, solo repetición, pura repetición. Y si usted en esta noche, hermanos, pudiera agarrar, si pudiera agarrar su cabeza y hacerle así constantemente por 15, por 20 minutos, le garantizo que miraría visiones. Le garantizo, hermanos, que de repente comenzaría a sentir una éxtasis. Porque hacerle así, hermano, nomás hágale así. ¿Cuántos niños le hacíamos así? ¿Se acuerda que el juego que jugamos? Y terminábamos, ay, 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 ¿se acuerda? Pues lo que hacen, se caen al suelo y dicen, ay, el Espíritu Santo vino. No, se mareó. Pero es una bola de confusión, hermanos. Yo doy gracias a Dios por la iglesia bautista, hermanos. La iglesia bautista fundamental, que cree en la sana doctrina. La iglesia conservativa, que no andamos con locuras. Aquí no hay duda, hermanos, que somos una iglesia bautista fundamental. Aquí nadie va a entrar y decir, ¿será que hay pentes aquí o no? No, aquí sabemos lo que creemos.
Y no estoy criticando. No estoy siendo áspero con esa creencia, hermanos. Lo que estoy haciendo es exponiendo la verdad. Sí, hablo de ellos en esa forma, pentes, porque ellos mismos se hablan pentes. No es que estoy inventando una palabra grosera. Ellos mismos se dicen pentes. Ellos son los carismáticos. Ellos son el movimiento, hermanos, ecuménico. Aquellos que quieren abrazarse con todo movimiento. Dame la mano y mi hermano serás, dice. No importa que eres católico, dame mi hermano y mi hermano serás. Hermanos, solo somos hermanos en Cristo Jesús. Solo somos salvos por la sangre de Cristo. No por ninguna manifestación, no por ninguna obra o un sacramento. Solo salvos por Cristo Jesús. Únicamente. Y debe haber un énfasis en nuestra vida espiritual y exaltación de la palabra de Dios. Padre Santo, bendice la enseñanza de tu palabra.